Hoy vamos a hablar de justicia, una problemática recurrente a lo largo de toda la historia nacional y que tiene su origen, probablemente, en la mismísima fundación de la República, si es que no es antes, claro. Va reemergiendo constantemente conforme surgen casos emblemáticos o situaciones que lastimen con especial énfasis el sentir popular, reavivando viejas demandas. Vanos han sido todos los intentos, varios, muchos de ellos honestos, que han intentado reformar la administración de justicia nacional, con resultados escasos. Y eso me lleva a preguntarme, quizás el problema no está tanto en la voluntad política, no está tanto en la intención honesta de reforma, sino más bien en el enfoque de la problemática. De ahí es que me di a la tarea de vincular dos variables que frecuentemente van separadas por diferentes motivos, cada una con su aparato teórico propio. Por un lado, el tratamiento del tema territorial, el tema de las autonomías, el tema de la distribución territorial del poder, y por el otro, el tema de la justicia o de la potestad jurisdiccional del Estado, que también tiene, por supuesto, sus especiales características. Desde esa perspectiva es que se gestó una investigación que finalmente vio la luz en forma de una publicación en formato libro en 2 ediciones. La última de ellas, la segunda, publicada en 2017 con el auspicio de la Universidad Mayor de San Francisco Javier y FANCESA, entidades para las que va mi más sincero agradecimiento. El texto en concreto, cuya tapa ustedes tienen ahora en pantalla, titula Descentralizar la justicia, un análisis en clave de constitucionalidad, y tuvo por finalidad u objetivo responder a 2 preguntas concretas. La primera de ellas, muy simple: ¿cuáles son los límites constitucionales para descentralizar la justicia, si es que acaso esto fuese posible? Y sobre ello, ¿puede esta constituirse un mecanismo eficiente para la cualificación de la potestad función de impartir justicia en nuestro país? Planteada la problemática, es necesario o fue necesario partir de ciertos presupuestos analíticos previos. El primero de ellos en lo político. No alejar artificialmente el tema de lo judicial del juego de las relaciones de poder que en los contextos se va imponiendo. Segundo, la organización de la autoridad pública y sus límites, lo que incluye también, por supuesto, al ejercicio de la autoridad jurisdiccional. Y finalmente, tomar la organización judicial como, primero, garante del cumplimiento de la norma y los derechos humanos, el Estado de Derecho en su más amplia concepción, y tomarla además como agente de paz, seguridad jurídica, confianza y con ello cohesión social. Esto vincula las variables de desarrollo y democracia y viceversa. El segundo presupuesto analítico es en lo funcional. Primero, la determinación del qué, es decir, aquello que le corresponde hacer al Estado, lo que incluye, por supuesto, la definición de ámbitos materiales de intervención estatal en todos los ámbitos. En nuestro caso, específicamente en materia de justicia. Segundo, la definición del quién, ergo, la asignación de esas responsabilidades a unos determinados actores, lo que conocemos teóricamente como competencia. El tercer presupuesto analítico, ya desde una perspectiva netamente territorial, radica en la delimitación de unidades espaciales, es decir, el lugar, el sitio, el locus, el dónde se ejerce la autoridad pública con la finalidad de materializar el qué, refiriéndonos en este caso al ejercicio de la potestad estatal de impartir justicia, es decir, la jurisdicción. Para proseguir con el estudio había que diluir o derribar ciertos mitos. El primero, entre muchos otros, claro, el principio de unidad o unicidad de la función judicial y su concepción, afirmando, en primer término, que no se trata de un dispositivo organizacional que preserve necesariamente una estructura centralizada
de jueces y tribunales. Siguiendo la teoría, más bien se trata de una garantía para un juez o tribunal competente e imparcial que forme parte de una misma estructura previamente creada y reglada al hecho que se pretenda juzgar, conjurando de esta forma el riesgo de instauración de tribunales de excepción, lo que sería un elevadísimo riesgo para el ciudadano. El segundo mito, la naturaleza de la función judicial. La potestad de impartir justicia debemos entender que es tanto una función estatal central, en este caso vinculada al régimen de gobierno, la separación, división de poderes, pero también es una competencia desde una visión más operativa, en este caso sí relacionada con la distribución territorial del poder. Ambas deben ser consideradas, no puede ser ninguna de ellas ignorada porque si no corremos el riesgo de una visión incompleta del objeto. Por lo anotado, su estudio debe responder, como decíamos, a un análisis amplio, desde la perspectiva tanto de lo funcional como de lo territorial, en el marco además de un concepto mayor de lo que es el poder público, con una de sus variantes, la jurisdiccional. Cuarto elemento, el reparto competencial en materia de justicia. Ya es una innovación el hecho de solo hablar de competencias en materia de justicia, ¿verdad? Y vayamos, son dos esencialmente las competencias que se vinculan a esta temática. La que está establecida en el artículo 298, parágrafo primero, numeral 21, asignada como privativa al nivel central del Estado, y que nos habla de la codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, de minería y electoral. Se establecen ya unas materias sujetas a codificación que abarcan casi toda la economía jurídica del país, ¿verdad? En esta competencia creo que es relevante delimitarla materialmente, y para eso no hace falta más que recurrir a la teoría. Por ejemplo, Cabanela sostiene que la codificación no es más que la reunión de las leyes de un Estado relativas a una rama o ámbito jurídico determinado, un cuerpo orgánico, sistemático, comunidad científica, etc. Es un sistema legislativo mediante el cual el derecho positivo de un pueblo se organiza y se distribuye de forma regular. Cabanelas. Me he permitido dar una lectura casi textual del concepto. No hace falta más, ¿verdad? A partir de ello, el constituyente ya ha establecido esas materias susceptibles de codificación. Unas más que otras, ¿verdad? Otras son muy dinámicas y existen dificultades para un proceso de codificación. Tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, es decir, lo material, lo sustancial, como en lo procesal, que es la parte que nos interesa, abriendo de esta forma la posibilidad de que en caso de existir la voluntad política en la Asamblea Legislativa, se establezcan en dichos códigos conjuntos de medidas que puedan mejorar el funcionamiento judicial. De hecho, se ha venido trabajando bastante en esta parte, con reformas a los procedimientos, pero desde perspectivas distintas. En ninguna se ha enfocado la problemática desde lo territorial. Vamos a irlo viendo con más detalle. Lo segundo, las oportunidades que se generan en el marco de esta competencia. Primero, es posible con ella promover, a partir de procesos de reingeniería procesal y en base a la codificación centralmente adjetiva, procesal, procedimental, el establecimiento de circuitos judiciales, y esta es ya parte de la propuesta, que culminen en todas sus instancias en tribunales de jurisdicción subnacional. Y esto ya se ha venido produciendo. En materia civil, por ejemplo, tenemos el caso de los procedimientos monitorios, o en su caso, reservando la casación ante el Tribunal de Justicia solo para casos en los que se precise de alguna medida excepcional, una medida no muy frecuente, como sucede en materia penal para la unificación jurisprudencial. Segundo, estos procesos en todo caso deberán respetar, como es obvio, el derecho a la impugnación en el marco de los procesos de revisión en doble instancia, un derecho del ciudadano. Como tercer elemento, los resultados posibles, porque no se trata simplemente de lucubrar
en el marco de lo abstracto, sino de tratar de aterrizar en alguna propuesta concreta. Y los resultados que podríamos esperar son los siguientes. Estos circuitos judiciales subnacionales, por lo general cerrados a nivel departamental, primero, van a acercar la función judicial en sus resultados finales definitorios al ciudadano, al lugar donde se generan materialmente los hechos objeto del litis, objeto del proceso. Esto también se vinculará, por supuesto, a la regeneración de la legitimidad, algo que ya no es ajeno a lo judicial desde la elección de altas autoridades, y a la participación y el control social. Claro, bajo una lógica distinta, adecuada a una función tan delicada como lo es la de juzgar. Segundo, promover el pluralismo normativo judicial, generando una suerte de jurisprudencia variada o distinta por circuito judicial, lo que es natural, sobre todo en el estado compuesto ahora, pues por un lado una gran parte de los fallos podrían basarse en legislación subnacional, ¿verdad? Y esta legislación subnacional, en el marco de las competencias, claro, puede ser distinta de una entidad con otra. Entonces, es lógico que debería existir algo, o debería incluso promoverse algo de ese pluralismo normativo también en el ámbito judicial, en sus fallos. Y tercero, todo esto bien llevado podría aportar a la disminución de la carga procesal en los más altos tribunales de justicia nacional, algo que se viene buscando desde hace mucho tiempo. Vayamos a la segunda competencia, y es la que está prevista en el artículo 298, esta vez parágrafo segundo, numeral 24, y asignada como exclusiva del nivel central del Estado. En el primer caso, la privativa es una competencia inmóvil que no admite ni transferencia ni delegación, pero esta sí, en las competencias exclusivas sí se pueden transferir las potestades ejecutiva y reglamentaria. Y esta competencia es bastante interesante y genérica. Se enuncia simple y llanamente como administración de justicia. Por ello es importante delimitarla material y funcionalmente. En lo material, esta competencia incluye dos elementos importantes. Por un lado, lo jurisdiccional propiamente dicho, es decir, la función de dirimir conflictos en aplicación de las normas en casos que fuesen puestos a conocimiento de un juez o tribunal, con protagonismo de estos, por supuesto. Y B, las funciones de gobierno judicial, que incluyen facultades reglamentarias y ejecutivas vinculadas a la garantía de los elementos materiales, de logística, de infraestructura que precisan los jueces y tribunales para realizar su trabajo, a cargo de los entes administrativos judiciales en algunos arreglos y muy tímidamente también de las propias salas plenas o también llamadas salas de gobierno de los altos tribunales. Funcionalmente hablando, se constituye tanto una función esencial del Estado, en el marco del arreglo republicano, algo que ya habíamos visto anteriormente, como una competencia que se asigna a un órgano de gobierno del nivel central y que se reglamenta y ejecuta desde el mismo. Por lo tanto, estamos hablando de posibilidades de descentralización o de un funcionamiento descentralizado adentro del propio órgano, aplicando sus capacidades de reglamentación y ejecución, puesto que sería impensable, por ejemplo, pensar que se trate de reglamentar algo de la función judicial desde el Ejecutivo, ¿verdad? La movilidad competencial en materia de administración de justicia, que es exclusiva del nivel central, se restringe en gran medida por la propia estructura estatal que, a nivel subnacional, no contempla órganos judiciales que podrían fungir como receptores. Teóricamente, esta competencia podría permitir transferencia y delegación a otros entes autónomos territoriales, pero esto no es posible porque la propia Constitución establece para lo subnacional un arreglo republicano con una división dual del poder, solamente el ejecutivo y el legislativo. Y al no existir un judicial subnacional, no existe el ente receptor de la competencia o potestad competencial que quiera transferirse o delegarse.
con una excepción súper importante, la de la autonomía indígena originaria y campesina, que goza de autogobierno ampliado y que sí puede ser, y de hecho lo ha sido, por lo menos hipotéticamente hablando, en un ente receptor de transferencias competenciales en materia de justicia. Y esto es bastante atrevido, pero lo vamos a discutir más adelante. Segundo, ¿qué oportunidades se abren en el marco de esta competencia? Primero, la posibilidad de establecer en la legislación adjetiva procedimientos con circuitos jurisdiccionales de cierre a nivel subnacional judicial y asumir una postura más amplia y adecuada de lo que es y comprende la legislación de base u orgánica. Por la Constitución, en materia judicial, el único agente legislador es la Asamblea Legislativa Plurinacional. No tiene injerencia aquí ningún otro nivel legislativo territorial. Por consiguiente, la Asamblea tiene en la legislación básica, producto de la reserva de ley constitucional, la posibilidad de asumir una postura distinta, un poco más general, que es además congruente con el carácter de una ley orgánica. En términos sencillos, emitir leyes orgánicas o de base mucho más generales que permitan que sean los propios órganos que se autoorganicen aplicando sus potestades reglamentarias y ejecutivas en el marco del gobierno, en este caso judicial. Para ello se precisa de algo importante: voluntad política. Segundo, lo anterior proporcionaría a los órganos de gobierno judicial un mayor espacio de autoorganización y definición de pautas propias de funcionamiento, lo que generaría además una mayor demanda social frente a los mismos, lo cual es además muy natural. Se trata de un órgano de gobierno que debe responder finalmente a el pueblo, a la ciudadanía, ¿verdad? Y mientras más demanden, quiere decir que más importancia se le da a la función. De la misma forma, una definición de política judicial propia, ad intraórgano, enfocada en lo espacial, podría promover un funcionamiento más descentralizado del gobierno judicial. Tercero, ¿qué resultados concretos podríamos esperar? Una legislación básica más general otorgaría un mayor espacio de desarrollo autónomo en el marco de lo judicial, ¿no es cierto? Lo que estamos todos esperando, mayor autonomía judicial. Esto sumado además al fortalecimiento de las capacidades reglamentarias de los órganos de gobierno judicial. Lo que la experiencia nos muestra es que esta capacidad está muy poco desarrollada y podría repercutir con un grado mayor de independencia judicial y cualificación de la capacidad decisional y efectividad operativa de estos órganos. Pasemos ahora a otro punto que se complementa a lo anterior. El régimen de gobierno, que habíamos visto que se constituye en cierta medida un límite, pero que también abre oportunidades. ¿Cuál es el régimen de gobierno a nivel nacional y subnacional? Y esto es más general. En primer término, órganos de gobierno por un lado y niveles de ejercicio del poder por otro. El nivel central del Estado, como bien sabemos, ejerce las potestades con sus propios órganos legislativa, ejecutiva, judicial y electoral. En resumen, el gobierno general, pero claro, en el marco de sus competencias, del catálogo competencial constitucionalmente establecido. El departamental, a ver, veamos, evidentemente ejerce una potestad legislativa, también ejecutiva, pero no judicial y tampoco electoral. ¿Qué ocurre con el regional, que es todavía más restrictivo? No tiene capacidad legislativa, solo tiene una capacidad ejecutiva y reglamentaria y tampoco judicial y electoral. Con el gobierno autónomo municipal lo propio, ¿no? Tiene capacidad legislativa el Consejo Municipal, tiene capacidad ejecutiva el alcalde, pero no judicial ni electoral. Esto da lugar a lo que podríamos denominar en estos ámbitos un gobierno limitado, ¿sí? Finalmente la excepción. El gobierno indígena originario y campesino sí goza de todas estas potestades, pero en el marco de sus normas y procedimientos propios, pero las goza. Legislativa, ejecutiva, judicial y electoral.
en lo que en la jurisprudencia constitucional se ha denominado como autogobierno indígena ampliado a partir de la preexistencia, ¿no?, de los pueblos indígenas originarios campesinos. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. Como decíamos hace rato, y aquí lo vamos a entender mejor, si bien por lo menos la competencia de administración de justicia, al ser exclusiva, podría ser delegada o transferida, no puede serlo ni a los departamentos, ni a los gobiernos departamentales, regionales o municipales, porque a estos niveles no hay un órgano receptor de la competencia. No podría transferirse una competencia judicial o jurisdiccional al ente ejecutivo subnacional, ¿verdad? Eso quebraría el arreglo republicano, el de la división y separación entre órganos de gobierno. Pero esto sí puede ocurrir a nivel indígena, y de hecho, yo hipotetizo, ha ocurrido con la ley de deslinde jurisdiccional, donde se han más o menos redistribuido esa capacidad judicial, asignándole o delimitando los ámbitos de aplicación competencial de la justicia indígena originaria campesina. Que esto sea bueno o malo, restrictivo o no, constitucional o no, es objeto de otro debate, pero eso es lo que más o menos ha venido ocurriendo. Segundo punto, el reparto facultativo competencial en materia de justicia en ese marco, es decir, en el marco del régimen de gobierno. ¿Qué ocurre? Los órganos de gobierno y los niveles. A nivel central, con sus facultades. ¿Qué ocurre? En lo legislativo, ¿qué facultades tiene? La emisión de leyes orgánicas por vía de la reserva de ley constitucional. Es decir, emite las leyes orgánicas. ¿Cuáles son estas? La ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional y la ley de deslinde jurisdiccional. Son leyes básicamente orgánicas, ¿no? Pero además por vía de la otra competencia que es de carácter privativo, la codificación, códigos y procedimientos. En lo ejecutivo, pues es obvio, ¿no? No hay una función concreta y esto es constitucionalmente correcto, puesto que no pueden mezclarse, hay división y separación de órganos. Sin embargo, tenemos un Ministerio de Justicia que cumpliría básicamente en lo macro el rol de coordinación interorgánica. Claro, sería bueno también repensar esta función en algún sentido constructivo. En lo judicial, si bien en el reparto se le otorga al nivel central específicamente a la Asamblea Legislativa esas capacidades que hemos descrito, las leyes orgánicas y códigos y procedimientos, en lo judicial específicamente tenemos un propio órgano, ¿verdad? El órgano judicial. Y este órgano, en el marco de esas leyes orgánicas, ¿qué es lo que debe hacer o hace por mandato de la Constitución? Es reglamentar y ejecutar la competencia. No lo van a hacer los entes subnacionales, que carecen precisamente de órganos jurisdiccionales por mandato constitucional expreso. Entonces, esta responsabilidad la tiene específicamente el propio órgano judicial. Y toda medida descentralizadora o no que se produzca al interior del mismo es responsabilidad del propio órgano. Y esto es muy importante para determinar las posibilidades de acción y reforma futuras. El órgano electoral sí tiene algún grado de injerencia, pero muy limitado, actualmente en la gestión de los procesos de elección de las más altas autoridades judiciales, ¿verdad? Los otros niveles de gobierno, de raíz, digamos, occidental republicana, hablamos de departamentales, regionales y municipales, no tienen mucho que ver, quedan como un poco al margen de toda esta problemática. Pero sí, el gobierno indígena originario campesino, que funge o goza de todas estas facultades, por supuesto, en el marco de sus normas y procedimientos propios. Habría que revisar cada estatuto autonómico indígena para enterarnos de cómo se maneja su justicia. Ese es el escenario, digamos, institucional, orgánico, formal. Conclusiones generales de la investigación y que están trasuntadas en el libro. Primera, a la primera pregunta. Desde la perspectiva analítica empleada y con las limitaciones anotadas, las que hemos descrito de manera muy general, ¿no?
La descentralización o desconcentración sí puede constituirse un mecanismo útil, sí es posible en el marco de esta perspectiva analítica y es útil para el mejoramiento de la administración de justicia en nuestro país. No desde la perspectiva autonómica propiamente dicha en el marco de la distribución territorial del poder, sino más bien desde la perspectiva que hemos desarrollado ahora, intraorgánica. El establecimiento de circuitos jurisdiccionales, procesales, con cierre a nivel subnacional y con una actuación excepcional de los tribunales nacionales. Es una buena perspectiva, es una buena posibilidad de reforma, un ámbito interesante. Y a la segunda pregunta, las demás. Las medidas y acciones de reforma basadas en la descentralización intraorgánica, como hemos hablado, no requieren de reforma constitucional alguna, sino simplemente de la voluntad política, primero, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de emitir leyes orgánicas mucho más generales, brindándoles a los órganos de gobierno judicial propiamente dichos un mayor espacio de acción y reforma posible, ¿no? Y por otra, la posibilidad del establecimiento de lo que ya hemos dicho, esos circuitos jurisdiccionales territoriales. Es una forma nueva de ver viejos problemas, una perspectiva renovada que no hemos venido ensayando en los debates sobre la administración de justicia, ¿no? Y podría ser muy interesante trabajar en ello. Además va a acarrear una suerte de coherencia que le está haciendo falta a todo el aparato estatal boliviano, del cual es parte, por supuesto, el aparato de administración de justicia. Somos un Estado de carácter compuesto, descentralizado y con autonomías. Ello, en alguna medida, debe encontrar un cierto correlato, en la medida de los límites constitucionales existentes, también con lo judicial. Es importante que esto ocurra. Finalmente, en términos muy generales, todo lo que hemos anotado ha de ser inútil sin tomar en cuenta lo que ya se ha venido tratando, creo que de manera bastante acertada. La necesidad de cualificar a los actores judiciales, puesto que si tus operadores judiciales carecen de las capacidades necesarias, en un esquema centralizado o descentralizado, adolecerán de las deficiencias que ya hemos venido sufriendo a lo largo de la historia. Por lo tanto, elementos de meritocracia, cualificación de las formas de selección y designación, la formación y capacitación permanente han de ser una constante en cualquier enfoque de reforma que se decida aplicar. Con esto concluiríamos la presentación y yo me despediría sugiriendo la lectura del libro. Voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes lo puedan descargar digitalmente de manera gratuita y se abra de esta manera un escenario de debate remozado, diferente al que se ha venido machaconamente aplicando de manera repetitiva.